Buen día, hermanos. Tomen asiento, por favor. Qué hermosa mañana, una vez más. El Señor nos concede la gracia que mucha gente en el mundo no la tiene. Cuánto quisiera tenerla, ¿no? Poder reunirse libremente como nosotros. A veces hay tantas cosas que damos por sentadas y no las apreciamos como deberíamos apreciarlas, ¿no? Es un honor siempre estar en la casa del Señor. Y no me refiero a las paredes, ¿no? Porque estas paredes no son la casa del Señor. Todos nosotros formamos esa casa. Y es lindo poder pertenecer a esa casa. Le invito, vamos a abrir la palabra del Señor. El querido hermano José ya estaba haciendo una introducción al mensaje en el capítulo 12 de Génesis. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas estuvimos hablando sobre el llamamiento de Dios a Abraham. En ese momento habíamos señalado como título, sacrifica tu pasado en obediencia. Bueno, hoy más o menos es una continuidad, una continuación de ese mensaje, ya no el pasado sino el presente. Y podemos ver que cómo Dios iba obrando en la vida de Abraham para justamente llevarlo a esto, a decirle de que no solo es necesario entregar el pasado, también el presente y más adelante también el futuro. Vamos a leer Génesis 12, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor, dice: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que él tenía. Como decíamos, y a modo de contexto de lo que acabamos de leer, estuvimos viendo de que Abraham, anteriormente a esto, en los primeros versículos del capítulo 12, pudimos ver de que él tenía su confianza y su esperanza depositada en su pasado. Recordemos que Dios, cuando lo llama a salir de Ur de los Caldeos, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Habíamos dicho de que él en esa oportunidad no estaba todavía dispuesto a renunciar y a desprenderse de su pasado de esa manera. Él todavía confiaba en su padre, tenía afecto por su sobrino, y por eso él obedece el llamado de Dios, pero lo hace a medias. Por eso se lleva a su padre y a su sobrino. En esa oportunidad dijimos que Dios lo que fue haciendo a través de la vida de Abraham es empujar a Abraham a sus límites. Porque Abraham, al igual que nosotros, solemos acomodarnos demasiado en lo conocido, ¿verdad? Y cuando eso ocurre dejamos de crecer. Entonces Dios se ve obligado a crear crisis, situaciones en nuestra vida que nos empujan a movernos del lugar. Esto en la vida de Abraham significó la muerte de su padre, porque dice que salieron para ir a tierra de Canaán, pero a Canaán no llegaron. Porque ¿qué dice el texto? Llegaron hasta Harán y ahí se establecieron. Más adelante, ya el hermano José lo leía, salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán sí llegaron.
Dios frecuentemente se ve obligado a crear circunstancias difíciles, situaciones que nosotros llamamos crisis y que buscan motivarnos y empujarnos a actuar, a decidir movernos, avanzar, crecer. Hermanos, nada mejor que una crisis para sacar a flote, sacar a luz aquello en lo cual verdaderamente nos apoyamos en la vida. Habíamos dicho en esa oportunidad esas cosas que llamamos, se pueden decir como bastones, muletas, cosas en las cuales nos apoyamos para caminar mejor. Esto sería el contexto de los versículos que acabamos de leer. Ahora en el versículo 10 podemos ver cómo continúa el trato de Dios en la vida de Abraham. Porque Abraham, al igual que Israel muchos años después, ¿se acuerdan? Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Estuvieron 40 años en el desierto de Dios sacando a Egipto de su corazón. Y a causa de que nunca ellos negaban y se entregaban realmente y renunciaban a su pasado, terminaron dando vueltas 40 años y no pudiendo ingresar en la tierra prometida. De la misma manera Dios tratará con cada uno de nosotros en nuestra vida, para que en nuestro caminar cristiano aprendamos a despojarnos del pasado, de lo heredado del mundo, que nos despojemos de Egipto, de este sistema del mundo, de su cosmovisión. Dios no cambia su forma de tratar a sus hijos, a aquellos que Él ha invitado a caminar con Él. Abraham, ¿qué estaba haciendo en este punto? Él estaba levantando finalmente el ancla de su pasado, pero en vez de colocar ese ancla que le daba la seguridad, en vez de colocarlo en Dios, lo estaba colocando en su criterio, en su habilidad de manejar el presente, en su capacidad de manejar la situación. Y acá está Dios nuevamente empujando sus límites. ¿Para qué? Primeramente para que Él logre reconocer sus miedos y que pueda de esa manera entregárselos a Dios. El mensaje es Dios diciéndole a Abraham y también a nosotros: yo soy más grande que tus miedos y que las dificultades que puedas atravesar en esta vida. Toda crisis en nuestra vida busca hacernos entender nuestra necesidad de Dios. Que podamos conocer a este Dios, reconocer nuestra necesidad de Él. Es interesante cuando vemos este texto que Abraham aparentemente recién había llegado a la tierra prometida. No se nos dice cuánto tiempo transcurrió en los primeros 10 versículos, pero lo que sí nos dicen estos 10 primeros versículos del capítulo es que Dios le dice: anda a tierra de Canaán. Él llega a la tierra de Canaán. Dios se le aparece en esa tierra, le promete descendencia en esa tierra y herencia, porque le dice: no solo tendrás descendencia, sino toda esta tierra será de tu descendencia. Esa es la promesa. Y lo que él está haciendo es recorrer esa tierra. Y en ese momento dice: hubo hambre en la tierra. ¿Cuándo hubo hambre? Cuando él llegó. Es en ese momento, es en ese tiempo. ¿Qué es lo que hubo? Lo que uno nunca quisiera que hubiera en la tierra prometida: hambre, escasez, problemas, nuevamente crisis. Si recordamos, la Biblia menciona a esta tierra como la mejor de todas las tierras. Dice: tierra de abundancia, donde fluye leche y miel. Pero ¿qué estaba aprendiendo Abraham en este momento? Él estaba aprendiendo que no existe ningún país, no existe nación, tierra, ningún lugar que esté libre de pruebas. Canaán era la gloria de todas las tierras y sin embargo aquí estaba, sumida en tiempos de hambre. Abraham había llegado a su destino, pero Dios le estaba diciendo: yo no terminé todavía contigo. Hay nuevas pruebas, hay nuevas lecciones, nuevos exámenes en ese lugar. La lección que podemos ver aquí es que incluso en medio de la tierra prometida, el alimento, el sustento, el progreso, siempre provienen de Dios y de su bendición. Esto es muy relevante para nosotros en nuestros días. Es muy frecuente escuchar
hermanos incluso, que dicen que ven la vida de esta manera, pensando que sus problemas se deben al lugar de su residencia, ¿no? Si yo tan solo pudiera mudarme a otro país, todo sería mejor. El problema es que vivo acá en este lugar donde no hay oportunidades. Pero déjame decirte que Dios es Dios de toda la tierra. Dios es Dios en Canaán y Dios también es Dios en Egipto. Y lo que Dios quiere enseñarte en esta vida, Él lo va a continuar haciendo donde sea que te vayas. Y por otro lado, siempre que actuemos en independencia de Dios, vamos a pagar las consecuencias de habernos alejado de su voluntad. Abraham llega a la tierra prometida para encontrarse lo que no debería haber estado ahí: hambre, escasez. Y esto no es sino una nueva prueba de Dios para ver si Él dudaría, si Él querría retroceder, si Él querría tal vez regresar a su tierra natal. Era una prueba para ver si confiaría. Porque la respuesta, si lo pensamos, la respuesta natural de cualquiera de nosotros sería decir: ¿y esta es la tierra? ¿Esto? Para eso hice tanto viaje, para llegar acá y ver esta tierra donde no hay lluvias, hay escasez, no hay producción. ¿Para esto me expuse de esta manera? ¿Cuántas veces nos permitimos en nuestra propia vida empezar a dudar, ¿no?, de Dios? ¿Habré hecho bien en confiar en Dios? ¿Habré hecho bien en obedecer el llamado? En otras áreas de nuestra vida, el Señor nos pide algo y estamos haciéndolo y empezamos a desanimarnos cuando las cosas no nos salen como pensamos que deberían salir. La crisis golpea de frente a Abraham cuando él llega a la tierra prometida. ¿Y qué le pasa a Abraham? El miedo lo inunda. Él permite que el miedo inunde su corazón. ¿Y qué hace el miedo cuando nos inunda? Nos nubla siempre la mente. Abraham hace lo mismo que hemos hecho nosotros tantas veces en tiempos de crisis. Esto es intentar resolver por nosotros mismos el problema. Dejando a Dios de lado, en independencia de Dios. Abraham huye a Egipto a buscar ¿qué? Refugio. El refugio que él debería haber buscado en Dios. Y Dios lo permite porque tiene una lección para Abraham. El texto nos cuenta cómo lo ve Dios a esta situación, porque el texto dice: y Abraham descendió a Egipto. ¿Para qué descendió? Para buscar resolver su problema. En vez de ascender, en vez de subir buscando arriba la solución, Abraham descendió. Recordemos que en la palabra de Dios, Egipto siempre representa el sistema del mundo. Y Dios es el que diseñó el planeta. Y Él se encargó de los detalles. Él hizo que Egipto esté más abajo para que Él pudiera decir: Abraham descendió. A Egipto se desciende, se baja. Hasta este punto de la historia de Abraham podemos ver que Abraham venía moviéndose en respuesta a la promesa de Dios. Pero ahora se empieza a mover respondiendo a un problema. No lo hizo consultando a Dios, sino que lo hizo como una decisión personal. El miedo, hermanos, es un poderoso motor. Un poderoso motor es el miedo. Y generalmente el miedo nos impulsa a tomar malas decisiones. Por eso es tan importante, especialmente en medio de las tormentas, esperar, decidir bien, buscar en Dios. No son las crisis que vivimos las que nos terminan definiendo, sino cómo nosotros elegimos responder a esas crisis. ¿Qué pasa con Abraham en este momento? Esta nueva crisis expone y revela lo que hay en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Autoconfianza. Todavía había desconfianza hacia Dios. En medio de esta tormenta él confía más en su capacidad para resolver el problema que en Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces actuamos igual, verdad? No somos muy diferentes a Abraham. No preguntamos a Dios en los momentos de crisis. Y yo creo que muchas veces no lo hacemos
por miedo a que Él nos diga que hagamos algo que nosotros no elegiríamos hacer. O por miedo a tener que preguntar y que Él se tarde mucho tiempo en respondernos y tengamos que esperar hasta que Él nos responda y tener que lidiar con las consecuencias de esa espera. O simplemente permitimos que cuando llega el problema a nuestra vida nos inunde el miedo y actuamos impulsivamente. Nos olvidamos de Dios, empezamos a ver más el problema y mientras más lo miramos más crece. Y dejamos de mirar a Dios. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él creó el tiempo, ¿cómo va a llegar tarde? Si Él creó el tiempo. Él entiende los tiempos mejor que nosotros. No importa qué situación te haga pensar o creer que realmente deberías empujar a Dios a que actúe, porque se va la oportunidad. A veces vamos a Dios, Señor, por favor, actúa, se termina el tiempo. Si no hago algo rápido, pierdo ese negocio. Si no hago algo rápido, esta enfermedad va a seguir creciendo y no habrá punto para atrás. ¿Cuántas veces queremos trasladar a Dios nuestro sentido de urgencia y convencer a Dios de que en realidad Él se está tardando demasiado? No es así. Dios quiere enseñarnos a descansar en Él. Dios nos dirá siempre, esperá, entregá tu miedo. ¿Por qué estáis en ansiosa inquietud? ¿Cuántas veces el Señor me ha traído esa palabra? Daniel, ¿por qué estás en ansiosa inquietud? ¿Qué te pasa? Tranquilo. Yo creo que las hermanas de Lázaro, estoy recordando, ¿no? Vinieron, si hubieras estado acá, en otras palabras le están diciendo, te estuvimos esperando. No me imagino que Lázaro se enfermó hoy y murió mañana. Seguramente vino deteriorándose y ellos diciendo, pero está todo bien, porque tenemos el gran amigo, Jesús. Él va a venir en cualquier momento, Él viene siempre. Va a venir y lo va a resolver. Y pasaban los días y solo empeoraba, y pasaban los días y Él no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. ¿Se imaginan la urgencia de ellas? Seguramente diciendo, vayan a buscarlo. Tiene que venir. ¿Se imaginan lo que habrán pensado cuando Él murió? ¿Se imaginan cuando habrán dicho, bueno, pero ya pasaron varios días? Dios apareció cuando ellos lo dieron por perdido. Ahí es cuando Dios dijo, no, yo decido cuando las cosas están perdidas. Yo decido, no la circunstancia. Yo domino la tormenta. Ese es siempre el mensaje de Dios. Dios nunca llega tarde, no puede llegar tarde, porque Él está más allá del tiempo. Debemos aprender a entregar nuestros miedos. Nunca será gratis y sin consecuencia, nunca saldremos ilesos al apartarnos del camino de Dios, al apartarnos de la voluntad de Dios, al apurarnos a hacer algo porque creemos que Dios está llegando tarde. Abraham dijo, el problema está en Canaán, no en Egipto. Así que me voy del problema. Voy a resolver este problema simplemente huyendo de él. Pero la última orden que Abraham había escuchado sobre Dios y sobre la voluntad de Dios, sobre su residencia, ¿cuál era? ¿Egipto? Era Canaán. Esa fue la última orden que él escuchó. Canaán, Abraham, Canaán. Y él dijo, problemas en Canaán, me voy a Egipto. Huir del problema nunca es la respuesta. Huir del problema nunca es una solución. Y si lo pensamos, el cristiano, hermanos, no tiene problemas. El cristiano no tiene problemas. El cristiano lo que tiene es pruebas, exámenes, lecciones. Nosotros tenemos que aprender a llamar las cosas como son. Esto significa leer la realidad como verdaderamente es, como Dios la entiende. Porque si le llamamos simplemente problema a las cosas,
Eso nos invita a pensar de que no hay ningún propósito. Es solo un problema como el que todos los demás viven. Lo que me está pasando es un problema y no me diferencia de todo el resto. Y como es un problema, no hay ningún propósito. Y si no hay ningún propósito, entonces simplemente es producto del azar. Las cosas simplemente pasan. Y por lo tanto me puedo escapar del problema. Pero si empezamos a pensar y a entender que el cristiano tiene pruebas, no problemas, el cristiano tiene exámenes, el hecho de verlo de esa manera ya nos invita a pensar un montón de cosas que vienen en ese paquete. Porque si es un examen significa que hay un maestro, significa que soy un estudiante. Si es un examen y una prueba la que se me está tomando, significa que ese maestro ya me dio la teoría para aprobar, porque Dios no es un mal maestro que te va a tomar una prueba sin haberte enseñado cómo pasarla. Entonces, si es un examen, entonces también hay propósito a través de esa situación. Si es un examen y si es una prueba, entonces se espera algo de mí a través de ese proceso. ¿Se dan cuenta todo lo que cambia por llamar las cosas como en realidad son? Lo que estás viviendo en tu vida no es un problema, es una prueba, una lección, un examen. Y el maestro siempre está esperando, cuando nos toma un examen, que aprobemos. Nunca que desaprobemos. Que apruebes el examen. No hay que buscar atajos en la vida. No hay que huir de las pruebas. Hay que enfrentar los exámenes de Dios. Porque si retrocedemos o elegimos salirnos del examen, no solo desaprobamos el examen, y eso siempre en la escuela de Dios significará que tendremos que recursar. En otro momento, en otra situación, el mismo examen. Esto también significará que nos creamos nuevos conflictos, nuevos problemas por haber salido del examen. ¿Cómo le pasó a Abraham en esta historia? ¿Cuál es el miedo que Dios estaba tratando en Abraham a través de este proceso? Es el más básico y elemental de nuestros miedos. El miedo a la muerte. El miedo en el ser humano funciona como una especie de faro que inicialmente sirve para mostrarnos la necesidad que tenemos de buscar la vida. Nos apunta ese miedo hacia la vida. El miedo a la muerte nos apunta hacia la vida. Y esa vida es Dios. Dios es la fuente de la vida. Pero una vez que hemos encontrado la vida, tenemos que dejar de mirar ese faro. Dejar de vivir guiados por el miedo. Porque ya está. Ahora estamos en tierra firme, que es Dios. Una vez en tierra firme, habiendo salido del mundo, ya no tiene sentido seguir motivados por el faro del miedo. No tiene sentido. Muchos nunca logran superar este miedo, el miedo a la muerte. Y lo que hacen simplemente es encontrar un equilibrio en su vida conviviendo con este miedo. Ya sea el miedo a la propia muerte o puede ser el miedo a la muerte de algún ser amado, algún familiar. Y hermanos, Dios desea tratarnos todos nuestros miedos, especialmente este que determina tanto la forma en la que vivimos. Fíjense en el caso de Abraham. Es el miedo el que lo motiva a salir de Canaán. El miedo es el que lo motiva a Abraham a abandonar el centro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para conservar y retener su tesoro, su vida, lo que él creía que poseía. Ese mismo miedo, más adelante, cuando llega a Egipto, lo motiva a pecar. Porque dice, me van a matar. ¿Y Dios cómo está escuchando eso? Dios lo está escuchando de esta manera. Abraham está diciendo, estos egipcios paganos que no conocen a Dios son más fuertes que Dios y van a terminar abortando el plan de Dios en mi vida porque me van a matar. Y la promesa de Dios fue que yo tendría descendencia y herencia, pero lo que Dios no sabe es que estos tipos me van a matar.
Dios no podrá evitar que ellos me maten. Eso es lo que Dios está escuchando. Entonces Abraham dice, como Dios no podrá evitarlo, lo tengo que hacer yo con mi astucia. Si yo deformo un poquito la realidad, yo le voy a ayudar a Dios, porque Dios no lo va a poder hacer sin mi ayuda. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo? No lo decimos en palabras, porque Abraham no lo dijo en palabras, pero en definitiva eso es lo que él está creyendo, porque si no, no haría lo que hizo. Él está creyendo que los egipcios son más fuertes que Dios, que Dios no podrá evitar lo que los egipcios quieren hacer. Y fíjense en el texto lo que Dios hace, dice, ¿eso es lo que crees? Bueno, voy a agarrar el más poderoso de estos egipcios y te voy a mostrar cómo yo lo soluciono. Hace que el faraón se interese en ella, no cualquiera de los demás, no, el más poderoso, el faraón, el que todos ellos lo tomaban y lo creían como un dios, lo adoraban como un dios a faraón. Y Dios dice, el más importante de ellos se va a interesar en ella porque yo te voy a llevar a tus límites. Te voy a empujar tanto para que no puedas negarte. Porque si lo pensamos, ¿por qué él dice, vamos a decir que sos mi hermana y no mi esposa? Porque era una costumbre bastante generalizada en Egipto, que los hombres poderosos de Egipto, cuando realmente deseaban una mujer, terminaban rompiendo el nexo. No podían tenerla mientras tenía un nexo de matrimonio, pero rompían el nexo matándolo a él y ella quedaba libre. En cambio, si ella vivía con su hermano, no era necesario matarlo. Todo lo que ellos tenían que hacer era negociar con él. Entonces iban a él, lo negociaban y si él aceptaba la proposición, la oferta, lo tenían que convencer. Por eso él dijo, di que eres mi hermana. Entonces me imagino a Abraham, siendo tan rico como era, habrá dicho, vamos a estar bien con esto. Porque en realidad, siendo rico, eso ya excluye a la mayoría de los hombres. ¿Quién me va a poder venir a ofrecer algo que yo no tenga? La oferta que me hagan tiene que ser muy grande y simplemente yo puedo declinar la oferta cuando me la hagan. Entonces vamos a estar bien. Lo que él no pensó es que había una excepción a esa regla y era el mismo Faraón. Porque a Faraón, que se lo adoraba como Dios en Egipto, no se le podía negar nada. Entonces Dios dice, ya sé a dónde estás yendo. Bueno, te voy a empujar para que Faraón se interese en ella. Para demostrarte que yo estoy encima de Faraón. El temor a la muerte, hermanos, ¿cómo nos motiva? ¿Cuántas cosas hacemos motivados por el temor a la muerte, por conservar, por el miedo de qué? De perder. De perder, no sé, lo que queremos tener. Hay una frase que dice, no es un tonto el que rinde lo que no puede retener, para ganar aquello que no se puede dar el lujo de perder. No es un tonto el que entrega, el que rinde lo que no lo puede retener, no puede retenerlo, para ganar lo que no se puede dar el lujo de perder. Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida, el que entrega su vida por mi causa, ese la hallará. Así funciona con el Señor. Es al revés del mundo. Quien teme a la muerte demuestra que se aferra mucho a su vida, a esta vida terrenal. Donde esté tu tesoro, siempre estará tu corazón. Dios desea que el motor de nuestra vida no sea el miedo, sino el amor, como en Edén, al principio. ¿Cuál era esa motivación, esa relación perfecta entre Adán, Eva y Dios? El amor, el compañerismo. Caminaban con él todas las tardes, no había miedo ahí. ¿Cuándo aparece el miedo? Con el pecado. Lo primero que hacen, les inunda el miedo y salen corriendo a esconderse. El motor en la vida del cristiano debe ser el amor, no el miedo.
Y Dios desea enseñarnos esto ¿para qué? Para nuestro propio bien. Para que logremos conocer la verdadera vida, la verdadera paz. Para que logremos vivir dentro de este cuerpo mientras estemos aquí, reposando, entregados, confiando en el Señor. Entendiendo que si todavía estamos acá, es porque el Señor no nos quiso llevar. Porque el Señor hace así y retira el espíritu que le pertenece a Él. Ese soplo es de Él, no es nuestro. La pregunta es ¿por qué no lo sacó todavía? Si no lo sacó todavía es porque desea Él que estemos acá. Pero le pertenece a Él. Entender esto, intentar retener algo que no tenemos la capacidad de retener, te hace vivir mal. Y nos motiva a pecar, como en el caso de Abraham. Juan escribe en el Nuevo Testamento diciendo que el que todavía teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Porque en el amor no hay lugar para el temor. Dice que el perfecto amor, no cualquier amor, el que ha sido perfeccionado en el amor, ese amor echa fuera todo temor, incluido el de la muerte. Incluido el de la muerte. Porque, y si lo pensamos, ese es el camino cristiano. Dios nos dice a nosotros, aprendan a morir mientras están en el cuerpo, mientras viven en esta tierra. Aprendan a morir. Todo el tiempo. Entregar, morir. Morir a sus pasiones. Morir a sus deseos. Morir a sus proyectos. Entregar, entregar, entregar. Cada vez que queremos agarrar algo, Dios dice, hey, entregá, tranquilo, entregá. Pero Señor, he logrado conseguir cosas y si se me van, pero todo es mío. Tu vida es mía, tu familia es mía, tus hijos son míos, tu esposa es mía, tu casa es mía, dice Dios. Tu auto, todo es mío. Entregalo, soltalo. Cuando nosotros queremos agarrarlo, Dios dice, lo que queremos es aferrarnos a los dones de Dios. Y Dios dice, no, yo tengo que ser tu tesoro. Yo soy tu tesoro, yo soy mayor que esos dones, mayor que lo que sea que tengas en esta tierra, yo soy mayor. Aférrate a mí, donde esté tu tesoro estará tu corazón. El cristiano no puede vivir con miedo a la muerte. No puede vivir motivado por la autopreservación como los demás. No puede vivir motivado por la supervivencia. Imagínense si ese fuera el pensamiento correcto. Pablo podría haber sido Pablo. Si él hubiera dicho, uy, pero me van a matar. Si él hubiera pensado así, no habría nada escrito de él. Si los primeros discípulos hubieran pensado así, no habría Nuevo Testamento. No habría nada, ¿por qué? Porque intentaron aferrarse a lo poco que tenían y en cambio lo entregaron diciendo, Señor, mi vida es tuya. Y aunque me apedreen, si me tengo que ir, decía Pablo, pues me iré, para mí es mejor, decía Pablo. Es mejor para mí, yo que fui allá y lo vi, dice Pablo, yo sé que es mejor estar allá. Pero si es mejor estar en este cuerpo todavía por causa de la obra, pues bueno, entonces estoy por causa de la obra. Pero mejor es estar allá. Esa es la mentalidad del cristiano. El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Muera todos los días. El cristiano no puede vivir motivado en lograr conseguir tener su mejor vida hoy, como en tantos púlpitos se enseña. Tu mejor vida hoy. Yo vivo mi mejor vida hoy. ¿Saben cuál es la mejor vida que podemos tener? La que Dios quiere que tengamos. Lo que pasa es que a veces compramos conceptos del mundo y el mundo tiene su propia definición de lo que es una mejor vida. Y miren el concepto de Dios. Dios dice, ¿saben cuál es el más grande de todos? De los que han nacido de mujer. Juan. Ese es el más grande, pero el más pequeño del otro lado es más grande que él.
Y si uno dice, bueno, este es el exitoso Dios, miremos a Juan entonces, a ver. Si miráramos a Juan lo veríamos, creo yo, como un pordiosero. Caminando por desiertos, comiendo langostas, polvoriento. Y Dios dice, ese es el más grande. Yo creo que no entraría en el criterio de hombre exitoso de este mundo, ¿verdad? Y Dios dice, ese es el más grande. Dios no nos está diciendo que lo que tenemos que hacer es ir al desierto, como Juan, porque ese era el propósito de Dios para Juan. Pero lo que sí nos pide Dios a cada uno de nosotros es, entregate. Ese es el camino, entregate. Morí a tus deseos, para vivir tu mejor vida hoy, que es el centro de mi voluntad, ir a Dios. Hermanos, para ir concluyendo, Dios desea enseñarnos que la tierra prometida no es un lugar físico, sino que es una condición espiritual. Un lugar de comunión con Dios. Un lugar de comunión que está basado no en el miedo, sino en el amor. Un estado espiritual. La madurez de Cristo. Esa es la tierra prometida para el cristiano. Buscar conseguir la madurez de Cristo en mí y vivir en medio de esa obediencia. Y sabes que no siempre fluirá leche y miel en el centro de la voluntad de Dios. Porque muchas veces lo que Dios hará es cerrar la canilla del cielo para ver qué hacemos. Si cuando viene la tormenta salís corriendo a Egipto, descendés otra vez a buscar que la leche y miel que ahora no tenés delante de Él. Dios muchas veces nos probará para ver si vamos a buscar refugio en el pasado. Si confiamos tanto en nuestro criterio para resolver el problema que dejamos de preguntarle a Él, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué tendría que haber hecho Abraham en esta situación? Decir, Señor, vos me trajiste acá. ¿Qué tengo que hacer? Estoy viendo que mis ganados, mis vacas se están empezando a morir. Está faltando agua. Estoy viendo un problema futuro. Pero vos me trajiste acá. ¿Qué querés? ¿Querés sacar todo de vuelta? ¿Querés sacarme? ¿Empiezo de nuevo? ¿Querés sacarme todo el ganado? ¿Querés matarme? Me dijiste que me ibas a bendecir. Yo confío. Yo voy a estar en el centro de tu voluntad. Yo no me voy a ir hasta que me lo digas, Señor. Eso debería haber hecho Abraham. Y sin duda que lo aprendió. Lo aprendió con el tiempo y por eso recordamos al gran padre de la fe, Abraham. Y a veces miramos solo el producto final y decimos, debe ser que, no sé, a él no le costaba tanto, debe ser que él nació con esa condición de tener mucha fe. No, fue el proceso el que lo llevó hasta ahí. El proceso. Es el mismo proceso que Dios quiere hacer en tu vida, en la mía. Para que aprendas a negarte, a crecer. Dios desea que nunca descendamos como Abraham a Egipto en esta situación, sino que cuando más complicado se ponga, subamos. Recordemos que la solución y la respuesta siempre está arriba, no está abajo. Y la mayor altura a la que podemos llegar a alcanzar en esta tierra, la mayor de las alturas, es cuando nos arrodillamos ante el más alto de todos. Nunca vas a estar más alto que en ese lugar, arrodillado frente a Dios diciendo, acá estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras, haz conmigo lo que quieras. Le invito, vamos a cerrar los ojos en este momento. Si el Señor te habló en esta mañana, sin duda que lo hizo conmigo a través de este mensaje, siempre el Señor está pidiéndonos lo mismo, confiá. Renunciá, créeme, confiá, no desciendas, subí. Entregá tu vida, entregá tus sueños y proyectos, entregá tus posesiones, aquello que llamás tus posesiones, entregalos. Si realmente sos mío, entregame tu vida, todo lo que tenés, entregalo.
Y cuando el Señor nos habla, Él sabe dónde tiene que poner el dedo, porque cuando Él nos dice esto, no habla de manera generalizada. Automáticamente en tu corazón Él trae y te dice, acá. ¿Cuántas veces te he pedido esto? Y a cada uno le pide lo que necesita renunciar. Esta es la oportunidad para hacerlo. No posterguemos más el trato de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para vivir dando vueltas como Israel 40 años? ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? El Señor tiene un propósito, el Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere que disfrutes de esa tierra prometida en comunión con Él, entendiendo que Él es digno, Él es más grande que cualquier cosa que te pueda llegar a dar, cualquier bendición. Él es más grande, Él es más digno, Él es más hermoso. Orá ahí con el Señor, pedile, entregale tu corazón, entregale lo que sea que Él te esté pidiendo en esta mañana. Santo Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos grandes hombres de la fe, Señor, que nos han precedido. Gracias por haber tratado con ellos, Señor, y gracias porque ellos se dejaron moldear por ti. Y nos han dado ejemplo de que se puede, de que esa es la mejor vida que podemos vivir. Vivir renunciando a nosotros mismos, para poder llegar a ser aquel hombre y aquella mujer que deberíamos ser, teniendo el carácter de Cristo. Yo quiero, Señor, tener ese carácter. Yo quiero, Señor, y es difícil. Tantas veces, Señor, es tan difícil, pero nunca dejes de trabajar en mi vida. Decile ahí al Señor, no dejes de trabajar aunque me duela. Porque el Señor es bueno, Él no va a romperte solo por romperte, Él lo va a hacer solo si es necesario. Solo si es necesario. Y si algo es necesario que Dios tiene que hacer en nuestra vida, ¿por qué impedirlo? Si es necesario. Si es necesario hay que dejarse moldear. Yo quiero todo lo que venga de ti, Señor. Haz tu obra en mi vida. Moldéame, Señor, a tu imagen. Ayúdame a identificar en mi corazón todo aquello que aún debo renunciar, entregar. Ayúdame y dame la fortaleza para que pueda hacerlo, de verdad. Que pueda aprender, Señor, madurar, crecer, amar como debo amar. Amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, como tu palabra me manda. Amar a mis hermanos. Ayúdame, Señor, a abandonar todo temor a la muerte, todo miedo a la muerte. Porque mi vida es tuya y yo ya tengo vida eterna. Mi vida no se termina cuando yo abandone este cuerpo. Yo ya tengo hoy esa vida. Así que estando en este cuerpo, fuera de él, yo vivo porque estoy ligado a ti, que eres la fuente de la vida. Gracias, Señor, por hacernos entender esto. Continúa ministrando nuestro corazón en este sentido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.